y parto comentándoles que publiqué en el aula virtual un enlace que ustedes van a ver aquí en la pantalla con las notas digamos, el resultado de las notas de la primera evaluación de la unidad 1, donde incorporé la información sobre las coevaluaciones. Así es que esto ya lo podríamos dar por definitivo. De todos modos, me encontré que algunos grupos no respondieron, todos los integrantes del grupo en la coevaluación, por lo tanto asumí que quien respondió a nombre del grupo para obtener la calificación completa, digamos, de la coevaluación, ¿ya? Y bueno, por supuesto ustedes saben que la retroalimentación correspondiente estaba en los documentos compartidos que estaban publicados en el aula. Así es que, bueno, pueden después revisar con mayor detalle lo que van a encontrar en esa planilla, donde está justamente consignado tanto la nota que corresponde a la puntuación que yo asigné al trabajo, como la nota que ustedes mismos se asignaron en términos coevaluativos para completar la calificación final, que se ponderaba en un 80% la evaluación del profe y un 20% la evaluación de ustedes. ¿Alguna pregunta al respecto? Si no hay alguna inquietud sobre esta planilla de notas, entonces podemos proceder a comentar cualquier inquietud que tengan en torno a su trabajo. Constanza. Profe, Sí, dígame. disculpe, nosotras somos el grupo 1 y en la planilla aparecemos con 25 puntos, pero los conté y son 28. De acuerdo, Sacha, déjeme dejar anotado ese dato para revisarlo después, ¿de acuerdo? Ya. Registrado. Gracias, Sacha. Bueno, cualquier duda que luego les surja en torno a esa planilla, por favor me escriben un correo electrónico y así lo podemos ver caso a caso. Por otra parte, Constanza me dice que tienen una duda en torno a su taller. Entonces sería interesante que nos comparta, Constanza, esa pregunta. Si no tiene micrófono, por el chat la podemos ir leyendo. No, sí, tengo micrófono, profe. Adelante, Constanza. ¿Qué grupo es su trabajo? El 4. Grupo 4. Sí. Cuénteme entonces. Tenemos dudas. A ver, espera, déjeme abrirlo también porque si no me pierdo. Ahora lo estoy compartiendo en la pantalla. Ya. En esas, sí. Ya. Ya, teníamos duda con, a ver, que las tengo anotadas acá en un Word, con la número 3 de la segunda parte, creo que, sí, de la segunda parte. Espera, déjeme verla. Era la 3, la actividad principal de salud. Ya, que nosotras pusimos que sí en esa, y pusimos que sí porque requiere de un procedimiento ordenado para que se concrete. Pero, chiquillas, no me acuerdo cuál era nuestra duda, ayúdenme por favor. Tal vez podría contarnos un poco de qué se trata lo que ustedes identificaron como actividad principal en la clase que les tocó analizar. Ya, la actividad se trata de pesar sólidos con una balanza, con una pesa, mejor dicho, y como electrónica. Esta es como cuando uno va al negocio y pesan el pan y esas cosas. Esa parece. Ya. Primero parten como viendo las partes de esta pesa con el profesor y después le hace hacer una actividad, si no mal recuerdo, que era como de... ay, chiquilla, ayúdenme que tengo muy mala memoria. Sí, Sacha parece que también está en el grupo. Hoy no sé si se escucha. ¿La estoy escuchando, Camila? ¿Sí? Sí, profe. Me confundí un poco porque estamos hablando de la tabla, Conito, o de la otra actividad. La Connie estaba comentando la segunda actividad. Sí, pero es que el profe...
La de Es que la el pesa, profe... Dale. dale no, esa. Sí, es que el Esta es la profe me segunda. pidió que le comentara por eso, porque tengo marcada, chiquilla, la 3 con asterisco, de que teníamos Ah, dudas de pero esa, ese pero es del cuadro, po, ¿no? sí, en el cuadro primero, teníamos duda ahí, en Pero este cuadro. esa era la clase de donde que se desarrollaba una clase. Partía primero con la introducción, haciendo preguntas, y después en el desarrollo hacían como una actividad de laboratorio con unas Ah, sí, botellas, verdad, verdad. comparaban el volumen y algo relacionado con eso. Sí, eso me estaba confundiendo, perdón, que tengo muy mala memoria. Adelante. ¿Cuál era? Era la actividad principal en el desarrollo requiere el uso de nuestro procedimiento para realizarse. En base a esa, yo me acuerdo que la duda que teníamos era como eh, la actividad, como que no estábamos claras en qué método o procedimiento, como que esa parte no la, si teníamos que referirnos a que el procedimiento tenía que ser ordenado o si había que usar un método, algo así, era nuestra duda, no me acuerdo bien tampoco. Claro, bueno, por eso yo le pedí a Constanza que me contara o nos contara en qué consiste esta actividad principal que se desarrolla en la clase 4. ¿Qué es lo que tienen que hacer los estudiantes? ¿Qué es lo que el profesor guía o señala que tienen que hacer para poder evaluar, para poder considerar como en términos contextuales qué es lo que está pasando allí y de qué manera los estudiantes desarrollan esa actividad? Justamente la pregunta 3 apunta a si esa actividad principal que tienen que desarrollar los estudiantes requiere o no requiere que los estudiantes sigan algún método o sigan una serie de procedimientos para poder llevar a cabo la actividad. Y en ese sentido no hay una, digamos, una prescripción o un estándar acerca de el tipo de método o la forma en la cual los procedimientos deberían estar organizados. Es una pregunta más general en el sentido de que si acaso ustedes estiman o no que para que los estudiantes lleven a cabo la actividad tienen que realizar una serie de pasos o de procedimientos o de acciones que de alguna manera consecutiva les llevan a obtener un resultado, una medición, una respuesta. Yo diría que el foco de la pregunta tiene que ver con si acaso los estudiantes tienen la posibilidad o no de manipular, de medir, de registrar, eh, de, 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 de sistematizar algún proceso en el ejercicio o en el desarrollo de la actividad. Ah, claro. Igual Ujú. sí, nosotras le pusimos que sí, porque como que se le dan los pasos a seguir con Ujú. como en el experimento, entonces por eso nosotras le pusimos que sí más que nada. De acuerdo. Claro, en general, cuando se trata de una actividad que podríamos denominar experimental en sentido general, no necesariamente un experimento como lo vimos en alguna de las clases, técnicamente hablando, sino que una actividad, podríamos decir, práctica, entonces va a requerir probablemente el uso de métodos o procedimientos. Esta pregunta apunta justamente a contrastar o a revelar las actividades que efectivamente suponen activación o ejercicio práctico por parte de los estudiantes, en contraste con aquellas actividades que son, podríamos decir, de lápiz y papel, donde el estudiante tiene que responder simplemente o tiene que desarrollar algún tipo de ejercicio o completar alguna tabla, pero sin que hagan uso de algún tipo de sistematización o de manipulación o de medición. En ese sentido, la pregunta está formulada. Ah, ya, profe. Una, Y la otra, ay, no, la no, si es para del... complementar, es que no me acuerdo cuál es entre las chiquillas, la cual tenían dudas, ¿cierto? En la 3 era. Ah, ya, la 3. Es que nuestro grupo igual estaba como probablemente la misma pregunta, pero por ejemplo, profe, la 3, que se requiere el uso de métodos procedimientos para realizarse, es según lo que señala el texto en este caso, es lo que dice el profesor a los estudiantes, ¿o no? La respuesta que ustedes dan es un juicio que ustedes hacen acerca de lo que interpretan que ocurre en la clase, ¿ya? Y eso a partir, por supuesto, de la información que tienen en la planificación y en los recursos didácticos complementarios. ¿En qué grupo está usted, Carolina?
No, yo soy el 10, pero preguntaba porque las preguntas son las mismas, aunque las clases son diferentes. Sí, sí, claro, las preguntas. Veamos, por ejemplo, la clase 4. Vamos a mirar con algo más de detalle esta misma situación. La clase 4 que está analizando el grupo 4 para hacer una, perdón, para hacer una revisión justamente de la descripción que se da y poder decidir si se trata o no del uso de procedimientos y métodos. ¿Están comentando la 3 o la 4? La Ahora. clase 4 y Sí, pero la pregunta 3 o 4. la pregunta 3. Ah, ya. Plan de clase 2, plan de clase 4, aquí está. Bueno, en el desarrollo, ¿cierto? Dice aquí que los estudiantes tienen que formar grupos y realizar una pequeña experiencia de laboratorio, en que ponen en juego las ideas de masa y volumen. Se reúnen algunos materiales, usan 3 botellas con 3 contenidos distintos. Cada una de ellas posee el mismo volumen, pero distinta masa. A partir de la observación y manipulación, deben completar una tabla que busca establecer la idea de masa. Le da tiempo a los estudiantes para responder preguntas en el cuaderno. Retira las botellas con pelotitas con cierto material, le entrega las otras botellas con otro material para detectar diferencias de volumen, etc. Y les invita a responder las preguntas de la guía de trabajo. Bueno, entonces lo que los estudiantes aparentemente hacen en esta clase, según este plan, ¿cierto? Es que comparan botellas con distintos materiales en términos de masa y en términos de volumen. El supuesto que está dado en la planificación es que el volumen es inicialmente el mismo, porque todas las botellas tienen el mismo tamaño, el mismo volumen, pero tienen distinto contenido y por lo tanto tienen distinta masa. Unas tienen arena, otras tienen bolitas de cristal, otras tienen plumavito. Y lo que los estudiantes hacen, fíjense, es completar una tabla que suponemos tiene que ver con la comparación de las características de estas 3 botellas a partir de la observación y manipulación. Eso es lo único que se señala en el plan, ¿ya? Entonces pongámonos en el contexto de la clase. Hay 3 botellas con 3 materiales distintos y el profesor les está pidiendo a los estudiantes que comparen los contenidos o las características o las propiedades de esas 3 botellas. Los estudiantes las observan, las comparan, las toman una y otra y luego completan una tabla. ¿Qué les parece? ¿Les parece que según esta descripción hay un método o un procedimiento que los estudiantes tienen que seguir para poder completar la tabla? Yo creo que sí. ¿Por qué lo diría? Porque el profe le está dando como las instrucciones, o sea, no es como, ya, con los materiales que ustedes tienen, y den una forma de resolver lo que les estoy pidiendo, no, él como que les da los pasos a seguir, como que está más que guiada la clase, o sea, está la instrucción, está todo. Pero independientemente de la instrucción de la clase, una cosa es, digamos, las indicaciones que el profesor dé, otra cosa es lo que los estudiantes tienen que hacer para poder cumplir con lo que el profesor pida. La pregunta 3 que estamos analizando, que es si acaso la actividad principal requiere el uso de métodos y procedimientos, se refiere a lo que los estudiantes tienen que hacer, no a la estructuración de la clase o a las instrucciones que el profesor da. Entonces, si nos concentramos solamente en esa segunda parte, ¿les parece que hay un método o un procedimiento que los estudiantes tienen que seguir para completar la tabla que se les pide, que es comparar las 3 botellas? ¿Alguien más que quiera comentar u opinar? Según yo sí, igual, porque igual mientras hacíamos el trabajo y hablábamos entre nosotras,
decíamos, pucha, no pueden partir de como, por así decirlo vagamente, de atrás para adelante, sino que tiene que ser todo ordenado para después igual registrarlo ordenadamente ahí en la tabla. De acuerdo. Claro, aquí probablemente habría una cierta dependencia de la interpretación de cómo ocurre el trabajo de las características de la tabla, de qué forma está estructurada la tabla, porque qué es lo que tienen que anotar los estudiantes. Eso es algo que nos queda aquí en la duda. Yo no recuerdo, no sé si estaba entre los anexos el diseño de la tabla. No sé si se fijaron en eso. En el cuaderno No nos fijamos en eso. Puede ser interesante mirarlo, ¿no? En el cuaderno de trabajo, porque esta es la guía didáctica del profesor. Y está complementada la guía didáctica del profesor con la guía de trabajo. Fíjense que aquí dice, posteriormente invíteles a responder las preguntas de la guía de trabajo. Esa guía de trabajo es la guía de trabajo del estudiante, que podríamos decir que es análoga al texto escolar, en este caso. Y la guía de trabajo yo se las dejé publicada en el aula virtual. Está justamente aquí uno de los enlaces. Dice guía didáctica, que es donde están los planes de clase que estábamos mirando ahora. Pero también tenemos el cuaderno de trabajo del estudiante. Entonces vamos a mirar aquí qué es lo que tiene que hacer el estudiante en la clase 4. Esto es clase 1, si se fijan, y está en la estructuración de las actividades, de las preguntas. Clase 2, clase 3 y clase 4. Aquí entonces están estructuradas las preguntas que se propone que el estudiante vaya respondiendo o las actividades que tiene que ir realizando según lo que se indica en la planificación. Nosotros estamos mirando el análisis del desarrollo. Y fíjense lo que tiene que hacer el estudiante cuando se hablaba de completar la tabla. Básicamente tienen que dibujar. Dibuja las 3 botellas y asigna un número a la tabla ordenando los objetos desde el que tiene mayor dificultad para ser levantado al que tiene menor dificultad de ser levantado. Entonces los estudiantes tienen que, de alguna manera, al comparar las botellas, en lo que se van a fijar es en la dificultad que ellos mismos enfrentan al levantar cada una de ellas. Y van a ordenar justamente las botellas entre grados de dificultad. Y luego la tienen que dibujar. Y luego hay un par de preguntas. ¿A qué crees que se debe la dificultad? ¿Qué relación crees que existe entre el concepto de masa y la dificultad para levantar las botellas? A continuación, el siguiente paso, que estamos todavía en el desarrollo, es comparar las siguientes botellas. Esa es la segunda parte de la descripción del desarrollo en la planificación. Porque ahora comparan una botella colmada con arena y una botella hasta la mitad de arena. Y entonces nuevamente responden un par de preguntas. ¿Qué les parece con este nuevo antecedente? ¿Están de acuerdo con lo que señalaban Constanza y Camila? ¿Hay un método, un procedimiento para llevar a cabo la actividad? Yo creo que sí. No sé. Carolina lo plantea. Dice que sí. Sí, porque tienen que seguir a base del desarrollo que aparece aquí, ¿cierto, profe? Claro, exactamente. Sí, porque tienen que seguir un orden, por así decirlo, no sé cómo. De acuerdo. Una instrucción. De acuerdo. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo con que para que los estudiantes puedan llevar a cabo la actividad, tienen que seguir un cierto procedimiento. En este caso está prediseñado, ¿no? Está prescrito. Pero es un procedimiento que les permite sistematizar en este caso, su observación. La observación es simplemente comparar la dificultad para levantar un objeto, en este caso las botellas. Pero no queda, digamos, abierto a la libre creatividad del estudiante lo que ocurra con ese ejercicio. No se trata simplemente de jugar con las botellas. Se trata de que al manipularlas, comparen ese nivel de dificultad
y lo sistematizan a través de una tabla que les pide no solo ordenarlas en términos de dificultad para levantarlas, sino que además dibujarlas, es decir, hacer un registro formal de la observación que ellos hacen. Y esta forma de estructurar el trabajo justamente está de alguna manera organizando un proceso, un procedimiento para que ellos puedan a continuación reflexionar y responder lo que se espera que respondan, que tiene que ver justamente con la comparación de masa y de volumen. Así es que yo diría que como corolario de este análisis, de esta duda que surgió inicialmente, es importante comparar o contrastar, o más bien complementar lo que señala el plan de clases con la guía, en este caso la guía de trabajo del estudiante, porque son dos recursos que están muy vinculados. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna otra comentario o pregunta? Sí, teníamos otra más. Adelante. En la que venía, en la 4, que no entendemos si la pregunta está planteada desde la mirada del profe o hacia la clase, en el sentido de que dice que la actividad principal supone diversos caminos posibles de realización. Entonces, la pregunta era como si, por ejemplo, el profe da el espacio. Ay, espera, voy a cerrar esto, que molesta. El profe como que da no sé, como la opción de tener más, o sea, como que haya más formas de hacerlo. O, o era, aquí lo tengo notado. La pregunta está planteada desde la mirada del profesor en la clase, ¿no? Porque nosotros pusimos no, ya que desde un principio eso, hay una actividad predeterminada que incluye materiales específicos para su realización. Nosotros pusimos que no por eso, porque como desde un principio se pide materiales, como que el profe ya tiene pensado lo que va a hacer. Entonces nuestra duda era como si como si los alumnos, si se le ocurre, pueden hacerlo, así como otros pasos. O, amigo, ¿cómo era? Ay, no sé qué me pasa. O si era como según nosotras, así como si esa pregunta va dirigida a nosotras, si es que nosotras consideramos que hay otras formas de realización. Eso, sí, claro. Entiendo. Bueno, yo diría que lo primero es que no es una pregunta que esté dirigida a ustedes, en el sentido de que si ustedes consideran que habría otras formas de realizar la actividad. Es una pregunta que tiene que ver con el objeto de análisis, es lo que pasa en la clase. Y en ese sentido es una pregunta que apunta a las posibilidades que tienen los estudiantes para realizar la actividad, en este caso, que básicamente es la comparación de las botellas. Como ustedes bien dicen, en el ejercicio que miramos, es el profesor el que determinó a priori cuál era la actividad que los estudiantes iban a realizar y de qué manera la iban a realizar, porque prescribió o señaló explícitamente que eran 3 botellas con 3 materiales distintos que estaban definidos, y lo que los estudiantes lo que tenían que hacer es comparar esas 3 botellas simplemente observándolas al levantarlas, y dejar registro exactamente de lo que el profesor les pedía a través de la tabla, y luego responder estas preguntas que están también predefinidas. Y en un segundo momento, adicionalmente, lo que les pide es comparar 2 botellas solamente, pero con distinta cantidad de material, del mismo material. Y por lo tanto, entonces, la manera de llevar a cabo la actividad es una forma que está prediseñada por el profesor o la profesora, y que los estudiantes pueden desarrollar de una única forma. Entonces, me parece adecuado que ustedes hayan respondido que no, efectivamente la actividad principal no supone diversos caminos posibles de realización. Distinto hubiera sido el caso si la planificación de la clase supusiera o permitiera la posibilidad de que los estudiantes exploraran la diferencia entre masa y volumen utilizando distintos tipos de materiales, distintos tipos de sustancias. Si el profesor o la profesora dejaran más abierto ese momento de la clase, eventualmente un grupo habría comparado, por ejemplo, bolitas de cristal con Plumavit, el otro habría comparado arena con agua, y unos habrían usado botellas de bebida, otros habrían utilizado vasos plásticos. Si se generaran esas posibilidades, los resultados
probablemente podrían ser muy parecidos, en el sentido de que los estudiantes igualmente iban a lograr comparar masas, iban a lograr contrastar masa y volumen, pero lo habrían hecho, me imagino yo, distintos grupos de distintas formas. Y en ese sentido podríamos haber dicho que sí habrían distintos caminos posibles de realización. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Sí, ya, ok. Por supuesto, bueno, es posible que estos caminos de realización estén también previstos por la profesora o el profesor, en este caso en el plan de clases, porque en el diseño o en el diseño didáctico, digamos, uno podría pedirle a los estudiantes explícitamente, decirles, bueno, aquí tenemos algo así como 6 materiales distintos, ustedes elijan 2 y hagan comparaciones de sus características, por decir un ejemplo burdo y rápido. Pero en el fondo, lo que quiero decir es que el diseño de la clase podría también haber contemplado la posibilidad de que los estudiantes eligieran un camino de realización. Y no necesariamente esta respuesta se va a responder afirmativamente, se va a responder diciendo que sí, cada vez que la planificación o el profesor y la profesora digan, háganlo ustedes como quieran. O sea, no necesariamente, y de hecho al contrario, probablemente cuando decimos, háganlo ustedes como quieran, entonces hay tanta falta de estructura o de métodos y procedimientos que lo más probable es que no resulte la actividad. Por lo tanto, la opción de que hayan distintos caminos de realización es una opción que también está contemplada desde el punto de vista del diseño. ¿Alguien tiene otro comentario, otra pregunta sobre el taller? Nosotras queríamos ver, profe, si podía darle una mirada a la otra parte, como para ver si íbamos bien en camino. ¿Quién lo dijo? Constanza, parece, ¿no? Uh-huh. La segunda parte dice, bueno, aquí yo lo que les pedía era hacer un protodiseño, ¿cierto? Ustedes toman una guía didáctica que en este caso tiene que ver con la medición de la masa de los sólidos utilizando una balanza digital. Y yo les pido entonces considerar una estructura y una secuencia didáctica que trate de incorporar un enfoque indagatorio. ¿Tienen alguna pregunta específica antes de que podamos comentar más en general el ejercicio? Sí, en la primera parte tenemos el planteamiento y ahí entendemos que es una pregunta, entonces tenemos anotadas 2 porque no sabemos cuál puede estar mejor. Entonces se nos ocurrieron esas 2 y quisimos dejarlas para que usted la pudiera revisar. Eso como más específico, pero lo demás es como darle una mirada en sí a la actividad. De acuerdo. Bueno, me parece que las 2 preguntas que plantearon son, yo diría, equivalentes. Probablemente la segunda es más... sí, tal vez la primera es un poco más precisa que la segunda porque usa explícitamente la unidad de medida, que son los gramos. Y en cambio la otra habla de la cantidad de azúcar. Entonces, en un caso, la primera pregunta inevitablemente va a llevar al estudiante o debería llevar a los estudiantes a pensar en el instrumento de medición, en este caso, medición de masa. En la segunda pregunta, como eso no queda explícito, como se habla solo de la cantidad de azúcar, entonces se genera un margen de posibilidades para que los estudiantes eventualmente piensen tanto en masa, por ejemplo en gramos, como también en volumen, por ejemplo en centímetros cúbicos, podría ser. O incluso piensen tal vez en cantidad de granos, por ejemplo, podría ser otra posible respuesta. Entonces, en ambos casos yo creo que podrían los estudiantes avanzar en una respuesta que resulta significativa, que puede ser funcional al aprendizaje. Y por lo tanto, cualquiera de las preguntas creo que yo que podría gatillar un trabajo de indagación hasta cierto punto, digamos. La diferencia estriba en si acaso ustedes como profesoras les quisieran explícitamente condicionar que la respuesta del estudiante se dé en vinculación con la balanza o dejar eso todavía como algo más abierto.
Eso va a depender de un análisis más, yo creo, del contexto, del momento en el cual se realiza la actividad. A lo mejor puede ser más interesante la segunda pregunta si uno está pensando al inicio de la unidad, antes de hablar todavía de masa, por ejemplo, cuando todavía no se han introducido esos conceptos. Pero si ya se introduce el concepto de masa, a lo mejor necesariamente habría que hablar de gramos y hablar de instrumento de medición de masa. Luego, bueno, en la acción los estudiantes se reúnen en parejas para que a partir del uso de la balanza puedan obtener el valor real de un sólido no compacto. El procedimiento que estos elijan debe ser registrado paso a paso mediante dibujos y explicaciones. Por ejemplo, Juanito y Esther reciben dentro de un vaso una cantidad X de azúcar y a partir de esto deberán descubrir la forma de conocer cuántos gramos de azúcar hay dentro del vaso. Por último, los estudiantes comparten con sus compañeros el procedimiento que utilizaron para conocer los gramos de azúcar que había en el vaso. Se da el espacio para que dialoguen y defiendan su postura sobre el procedimiento y el resultado que obtuvieron. El procedimiento que utilizaste en un inicio te sirvió para conocer la cantidad de azúcar que hay dentro del vaso. ¿Qué resultado evidenciaría que su idea inicial no es certera? Bueno, yo les preguntaría en primer lugar, ¿en qué se diferencia la secuencia de actividad o bueno, la secuencia didáctica que ustedes proponen de una en la cual los estudiantes lo que hacen es manipular directamente una balanza para medir la masa del azúcar? ¿Qué es lo distintivo de la secuencia? Quisimos hacer, si no me equivoco, creo que es la indagación, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es la que el profesor lo da el problema, los estudiantes buscan la metodología y la conclusión. Entonces, en cambio, en la actividad la original, por decirlo así, se les da una actividad ya como, ya está la metodología, y ellos solamente como que hacen la conclusión. Y porque en la acción de nuestra actividad, nosotros pudimos ver que podrían haber como dos procesos posibles. Desconocemos si es que podrían haber más, pero por lo menos hay dos. Entonces les damos como la opción de que ellos elijan o ideen una forma de llegar al resultado, que serían los gramos de azúcar. De acuerdo, entiendo el contraste que tratan de hacer con la actividad original. Sin embargo, fíjense que en la descripción que ustedes hacen de la acción, lo primero que dicen es que los estudiantes se reúnen en parejas para que a partir del uso de una balanza puedan obtener el valor real de un sólido no compacto. Entonces, por esa descripción parece ser que los estudiantes tienen que hacer uso de una balanza para obtener el resultado que se espera que obtengan. Y me parece en ese sentido de que están limitando las posibilidades para que los estudiantes propongan soluciones al problema inicial, que es cómo podrían conocer la cantidad de azúcar que hay en el vaso. ¿Se fijan? O sea, parece ser que el camino a seguir por los estudiantes está dado por el uso de la balanza. Y desde ese punto de vista no me queda tan claro que efectivamente los estudiantes estén proponiendo un procedimiento. Piensen, por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer que los estudiantes, dentro de las posibles respuestas, dijeran, a ver, si comparamos, por ejemplo, un vaso que tiene, qué sé yo, 50 centímetros cúbicos de agua, por poner un ejemplo nomás, o algo más sencillo, por ejemplo, algo que uno pueda conocer la masa. Voy a inventar un paquete de fideos de 250 gramos. Uno tiene un paquete de fideos de 250 gramos porque lo encuentra en la cocina y se señala en la etiqueta que tiene esa masa. Entonces, uno podría utilizar ese objeto como un patrón de medida. Y entonces, ¿cómo los estudiantes podrían construir una balanza utilizando el paquete de fideos para comparar la masa del fideo o la masa de ese paquete con la masa contenida de azúcar en un vaso de agua? Ese tipo de respuesta, digamos, ese tipo de solución, sería un procedimiento que los estudiantes proponen
para medir la cantidad de masa que hay en el vaso, en este caso la masa de azúcar que hay en el vaso. ¿Se fijan? Si uno logra pensar en una pregunta o en un problema que los estudiantes puedan responder de esa forma, entonces les está ofreciendo la posibilidad de que inventen o de que propongan un procedimiento para responder, de que elaboren una metodología para responder. Pero si la única posibilidad que los estudiantes tienen para responder es que usen la balanza y midan, entonces no hay mucha diferencia entre simplemente decirles, tome la balanza, mida el azúcar y complete la tabla. ¿Me entienden? Sí, profe. Pero entonces sería como que estaría bien, pero como nosotras queremos una indagación, pucha, no me acuerdo, creo que era estructurada o... Creo que es estructurada, ¿no? Donde solo está la pregunta inicial. Sí, ya. Entonces, como nosotros queremos que esta actividad sea como una indagación estructurada, estaría bien, pero quitarle que a partir del uso de una balanza, porque ahí lo estaríamos, claro, limitando, ahora que me doy cuenta, sí. Claro, sí, yo creo que habría que limitar, o sea, descartar el uso de la balanza, abrirse a la posibilidad de que los estudiantes propongan otros procedimientos. eh, o sea, en general van a proponer balanzas, el tema es que no van a usar una balanza en particular, eventualmente podrían ellos diseñar, construir su propia balanza, no habría inconveniente con eso. A lo mejor lo que se requiere adicionalmente es un cierto contexto para que los estudiantes tengan antecedentes o elementos para utilizar para poder resolver el problema de un modo un poco más focalizado. Eh, por ejemplo, esta idea que yo les daba de usar el paquete de fideos, uno podría incorporarlo dentro del planteamiento. Tengo un paquete de fideos de 250 gramos y necesito medir la cantidad de azúcar que hay en este azucarero. ¿Cómo podría hacerlo? Por poner un ejemplo. Eso les daría cierta estructura a los estudiantes para que elaboren un procedimiento a partir de algo y no a partir de la pura imaginación. ¿Me entienden? Sí. Y creo que quedan 10 segundos de la sesión, así que